esta hermana salió del culto y llega a la casa. Estamos hablando de los años 50, todavía en Puerto Rico se cortaba caña y había en algunos lugares gente que no lo hacía máquina, lo hacía machete. Así que el machete era parte de las herramientas del hogar, al igual que es el trimmer hoy. Además de que era una herramienta para esta familia de trabajo. Y el esposo de esta señora, cuando la señora llegó del culto, después ha sido un corito como ese Gervillo que estábamos cantando nosotros, con alegría, un culto lindo. Esta es la tercera reunión del día de hoy de esta congregación. Cuando la señora llegó de la iglesia, el doño, eso es una palabra que aprendí de Nini, el doño, ¿verdad que sí? Gamaliel. El doño sacó el machete. Antes, si usted quería intimidar a la gente, ahora saca la pistola, ¿verdad? Antes, si usted quería intimidar a la gente, usted guayaba el machete en el piso. Y si usted guaya el machete en el piso, saca chispas, ¿verdad? Nuestras casas no tenían loseta italiana ni tampoco tenían terrazo. Eran de cemento. Algunos pulidos, algunos, no todos. Así que en cualquier casa, un machete raspado en el piso sacaba chispas. De noche se veía, de noche. De noche se veía bien. Eso es así. Así que este hombre raspa el machete en el piso y le dice, si tú vuelves a ir a un culto de esos, yo te voy a arrancar el pescuezo con este machete. Obviamente no había ley 54 en ese momento, no habían teléfonos en ese momento, el 911 no existía. Así que la señora muy triste se acostó y se encomendó al Señor. El doño se fue para otro lado a dormir porque ese día no durmió allí en el cuarto. Al otro día, eso era domingo, no había culto, pero en la semana, el próximo día de culto, la hermana se fue para el culto. Y cuando el viejo estaba predicando, era costumbre, ahora pues usted da un culto al aire libre, posiblemente nos llamen a la policía, o si dejamos las ventanas abiertas nos llaman a la policía porque está haciendo mucho ruido. Pero en ese momento era una curiosidad, así que siempre en las iglesias había gente mirando por las ventanas. ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando estábamos ahí en Santiago, iglesias, acá, no en la nueva, acá, que la gente siempre iba por las ventanas. No se portó. Así que mientras el viejo estaba predicando, se asomó un individuo por la ventana. Cuando el culto estaba ya para finalizar, que se hace el llamado si alguien quiere confesar a Jesús, sale alguien corriendo por medio del culto de aquí del templo y se tiró al altar, que en aquel entonces no había alfombra, era cemento también, y confesó a Jesús. Luego dijo, yo quiero decir unas palabras. Algunos dicen que estaba como esa pared de blanco y lloroso. Y él dice, lo que pasa es que cuando yo amenacé a mi mujer con el machete, porque yo le dije que si volvía a esa reunión de pentecostales y de cristianos, yo le iba a cortar el pescuezo. Cuando yo agarré el machete, porque después que la amenacé, me dio más coraje. Yo dije, a esta le corto el pescuezo yo, o le doy un sablazo, que era con el machete de plan. Eso duele también, un cantazo duele. Así que cuando fue para el cuarto, él vio que una luz descendía sobre la cabeza de aquella señora que estaba allí. Cuando el Cristo resucitado camina con los cristianos y las cristianas, cuando el Cristo resucitado es una realidad en la vida de los cristianos y de las cristianas, suceden cosas extraordinarias. Suceden cosas que no pueden ser explicadas por el simple hecho de la inteligencia humana.
por el simplemente hecho de las fuerzas que nosotros hagamos para lograr nuestras metas y objetivos. Es que el poder de Dios se manifiesta. Y él decía, yo vi esa luz que descendía hacia la cabeza de mi esposa y comprendí que Dios estaba allí. Y por eso yo he decidido esta noche entregar mi corazón a Jesucristo. Y yo quisiera hablarles en esta hora, algunos 30 minutos o 40 minutos, sobre la importancia de que ese Cristo resucitado también esté en tu casa, también esté contigo. Esta mañana escuchábamos de manera extraordinaria y obviamente yo tenía presente lo que quería compartir con la iglesia, pero no había caído en cuenta que tenía una similitud extraordinaria con lo que el pastor Orlando había predicado en el culto de las 8 de la mañana. Él había predicado sobre la conversión de Saulo de Tarso en Pablo. Porque es necesario que nosotros y nosotras entendamos que el Cristo resucitado no es meramente para hablarlo en los días de Semana Santa. Es importante nosotros entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario que nosotros en esta noche salgamos después de ver esta historia bíblica entendiendo que el resucitado está con nosotros. Mire 4 cosas importantes para entender la razón de la resurrección de Jesús. Sin resurrección no hay justificación. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tendríamos que ir a la cruz del Calvario para redimir nuestros propios pecados, cosa que es imposible. Pero la resurrección de Jesucristo garantizó que esa remisión de pecados, que el poder del pecado no ate su vida ni la mía y nosotros podamos vivir para el Señor. Amén. Eso lo dice en Romanos 4:25. ¿Tenemos por ahí? Romanos 4:25. La resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, estamos unidos a Cristo. Mire lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sin resurrección, si no predicamos del resucitado, no podemos entender que hemos sido justificados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está contigo y que está conmigo. Estamos unidos a Cristo por esa resurrección. Si nosotros no predicamos, no evidenciamos a un Jesús que camina con nosotros, no podemos garantizar que Jesús, el resucitado, está con nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 verso 14 de la siguiente manera: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, si Él no está contigo, hubiera estado contigo esta mañana, si Él no hubiera estado contigo el miércoles o el jueves, definitivamente no puede presentarte al Padre. No puedes garantizar tú de que ese Jesús camina contigo. La resurrección de Jesús nos da esperanza. Sin esperanza no podemos entender el futuro, no podemos comprender el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo dice en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 3, uno de mis textos favoritos, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin resurrección no hay esperanza. Y finalmente, hay más de 20 o 15 conceptos de la importancia de la resurrección, pero solamente lo puse más que en 3 o 4 nada más. Y finalmente, la resurrección de Jesucristo nos da la encomienda fundamental para proclamar el evangelio de salvación a otros y a otras.
Mateo capítulo 28, del verso 16 al 20, dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esa es la encomienda. Si el Cristo resucitado no camina con nosotros, no podemos entender la importancia de proclamar el Evangelio de salvación a las 4 esquinas del mundo. Y finalmente en Marcos 16:15 reafirma el evangelista esa encomienda maravillosa y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin distinción de personas. Estas 4 implicaciones de la resurrección de Cristo nos dan a nosotros la capacidad para poder entender que hoy necesitamos nosotros ver al resucitado. Lo importante del relato que vamos a ver es que se encuentra en Juan en el capítulo 21, por favor. Es que Juan relata este acontecimiento y él va a decir en el último verso, me parece que es en el 14, en el 15, y esta es la tercera aparición de Jesús. Algunos dicen que fueron 10, que fueron 11, pero ciertamente la realidad es, Juan nos quiere decir a toda la gente que quiere seguir a Jesús, Él se le va a aparecer. A todos aquellos y aquellas que quieran conocerle, Él se les va a aparecer porque Él está vivo. Pablo dice: a mí se me apareció como un abortivo, a mí como último, pero se me apareció. Y yo creo que es fundamental que nosotros podamos entender dentro del plan que tiene esta comunidad de fe. Nosotros tenemos como plan y como objetivo de durante este año, que este año sea un año de evangelización, que podamos alcanzar a otras y a otros para el reino de los cielos. Si bien es cierto que algunos dicen que Puerto Rico viene a ser el tercero, el cuarto país más evangelizado del mundo, yo creo que nosotros tenemos siempre la encomienda de predicar las buenas nuevas de salvación, de hacer lo que Jesús proclamó en su declaratoria de propósitos: afirmar el año agradable del Señor. Y mira lo que dice este relato maravilloso que plantea Juan. Juan capítulo 21, del verso 1 hasta el 13 por ahí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la jarreta a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Juan dice que esta es la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Solamente habían 7. Ahora bien, yo quisiera compartir cómo esta experiencia de Jesús nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. Cómo esta experiencia que tuvieron estos discípulos de Jesús, nosotros podemos sacarle provecho. Recuerde lo que hemos dicho: la resurrección de Jesucristo, el resucitado, caminar con el resucitado, tiene unas implicaciones extraordinarias. Implicaciones no solamente para la vida cotidiana, sino implicaciones para la eternidad. Y en la medida en que los cristianos y las cristianas pueden entender esto, en esa medida los cristianos y las cristianas pueden vivir una vida de victoria, pueden vivir una vida extraordinaria, pueden vivir la vida abundante que Jesús desea que los hombres y las mujeres puedan vivir. En primer lugar, Jesús se le aparece a un bonche de gente, a estas 7 personas que estaban confundidas, que no lo conocen, que estaban súper preocupados, ansiosos, asustados, y uno estaba hasta medio desnudo también. Y por último, habían vuelto a hacer lo que antes hacían antes de conocer a Jesús. Se les había olvidado el llamado que Jesús les había hecho. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque hay gente que cree que tiene que tener 40 años de estudio teológico para tener un encuentro con Dios. Jesús le había dicho precisamente a uno de los que estaba en este bonche ahora, que se llamaba Tomás: bienaventurados los que creen y no ven. Nosotros somos esa clase de gente, que somos bienaventurados porque no hemos visto al Maestro. Y ciertamente en la medida en que la vida nos agolpea, en la medida en que la vida pasa por el lado nuestro y nosotros por la vida, óigame, vamos a estar confundidos, vamos a estar desanimados, posiblemente estaremos haciendo cosas que no hemos tenido que hacer, ni que tenemos que hacer, porque no hemos sido llamados a eso. Pero al Señor le place aparecerse en la escena de tu vida. Pero al Señor le place que tú llegases a esta noche, a este lugar para reunirnos. Pero al Señor le plació que tú pudieras sentarte a la mesa y poder disfrutar de la cena del Señor. Pero al Señor le place que tú hayas podido bendecir, adorar al Señor. Pero al Señor le plació que tuvieras las fuerzas, la disposición en medio de un montón de situaciones que están pasando en tu vida, vestirte, prender el carro, llegar hasta aquí y juntos bendecir, adorar al Señor y dar testimonio de que el resucitado está con nosotros. El Señor no se va a aparecer en los lugares más apropiados que nosotros quizás creamos. En el momento donde estemos más animados, en el momento donde nosotros creamos que tenemos el sartén agarrado por el mango, lo tenemos todo bajo control, todo está perfecto. Quisiéramos que el Señor se apareciera ahí, pero la realidad es que el Señor es el Señor y Él se aparece donde Él quiere hacerlo. Es fundamental que podamos entender eso. Estos, como estaban confundidos, como estaban desanimados,
como estaban haciendo lo que no tenían que hacer, porque el Señor les había llamado a ser pescadores de hombres, no pescadores de pescado, de peces. Cuando el Señor se apareció, no los conocían. Cuando el Señor apareció en la escena de sus vidas, ¿para qué apareció Jesús aquí? ¿Se recuerdan lo que hablamos ahorita de las implicaciones que tiene la resurrección? Para eso. Jesús se había aparecido en ese momento en la vida de ellos, para que ellos pudieran entender que la salvación ellos la podían ahora garantizar, la podían hablar, la podían expresar, la podían vivir, porque ellos habían visto y estaban con el resucitado. Era importante que Jesús apareciera en sus vidas, porque ellos ahora podían decir: ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Era importante que Jesús se apareciera en la escena de la vida de ellos, porque eso les daba esperanza y finalmente les daba la capacidad para poder cumplir con la misión y la visión. Sin embargo, se apareció en el momento menos indicado. Imagínese usted cuando llega a su casa esta noche y alguien toque a las 12 de la noche la puerta. La gente no espera, yo creo que toque cuando le están llamando el 911. Yo medio asustado, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús tiene que aparecer un domingo por la noche en mi casa? Pero ¿por qué tiene que ser esta hora, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche? ¿Por qué no pudo venir más temprano? A las 12, a las 11, cuando me estaba levantando, cuando estaba disfrutando del brunch. Pero ya que a la 1 de la mañana, yo estoy tan cansado, mañana es lunes. Jesús se va a aparecer en la escena de nuestra vida en el momento posiblemente menos apropiado, y posiblemente en el momento en que tú creas que no eres digno de que Él se aparezca en la escena de tu vida. Él se va a aparecer porque Él quiere tener comunión contigo. Él se va a aparecer porque Él cuenta con nosotros. Jesús tenía una comunión espectacular con sus amigos y sus discípulos. Allí estaba parte del círculo íntimo de Jesús, porque el autor que está describiendo lo que está pasando aquí, que es Juan, también estaba allí. Sí, que allí estaba el círculo íntimo: Pedro, Juan, Jacobo. Ellos sabían que a Jesús le encantaba compartir íntimamente con ellos. Si fuera en Puerto Rico era café, allá era pan, pescado. Y Jesús le interesa que nosotros tengamos comunión e intimidad con Él. Al resucitado le fascina que usted y yo podamos vivir en esa comunión. Y automáticamente cuando Jesús aparece le pide pan y pescado. Y él dice: no tenemos nada. Precisamente hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos pescado nada. Para colmo, frustrados estábamos. Así que la distancia de la barca donde estaba Jesús en la orilla no era mucha. Se podía hablar y Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Los discípulos tiran la red y, para su gran sorpresa, cuando Jesús dialoga y cuando Jesús da instrucciones, ahí los discípulos reconocen a Jesús. Pedro, impulsivo como siempre, se lanza al mar. Pedro, como siempre, deseoso de poder testificar con sus fuerzas de que ama a Jesús, se lanza para ir al encuentro con el Maestro. Y es que nosotros tenemos que zumbarnos, como dirían en Isabela, zumbarnos de pecho para poder tener comunión con Dios. Tenemos comunión con muchas otras cosas. Tenemos comunión con los problemas, nos encanta. Somos bomberos. Jesús no nos llamó a ser bomberos. ¿Por qué bomberos? Porque nos pasamos resolviendo problemas. Y siempre tenemos una vida problematizante. ¿Cómo es eso? Te voy a dar un ejemplo fácil.
¿Quién rompió el bendito jarro que estaba aquí? ¿Qué usted va a hacer ahora? Buscando quién fue el que lo rompió. Si está embaratado. Para crear un problema, para crearle el problema, el sentido de culpa a esa o a ese que rompió el jarro. Y vivimos constantemente en una maraña de problemas. Y somos bomberos. El Señor no nos llamó a ser bomberos. El Señor nos llamó a ser pescadores de hombres. No es que vivamos en una eterna burbuja, entendiendo que la vida pasa y que no hay problema. No estamos hablando de eso. Sí tenemos que resolver los problemas sin olvidar la naturaleza de nuestro llamado. Había que resolver porque había que trabajar. Allí estaban ellos haciendo lo que sabían hacer. Pero a eso no los había llamado el maestro. El maestro los había llamado a ser pescadores de hombres. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder entender el llamado del Señor. No es a resolver problemas que Dios nos ha llamado, es a vivir para Él. Y en medio del camino resolveremos los problemas. En medio del camino Él estará con nosotros. Como gozamos de su intimidad, como gozamos de su comunión, le podemos responder al Maestro cuando Él quiera tener intimidad y comunión con nosotros. Sí, Maestro, aquí hay pez para que usted y yo podamos compartirlo. Si vuelvo a repetir la misma escena, si Jesús llegara a la mañana a tu casa, le voy a dar un chispito de café, chico, no tengo. ¿Se atrevería usted a decirle a Jesús eso? No tengo. Usted, espera un momentito, vente conmigo. Vamos allí al garaje de la esquina. Porque ya no hay colmaditos, ahora son garajes, ¿verdad? Y compramos allí un medio galón de leche y media libre de café. Y seguimos hablando en el camino. O le diría, chicos, pues no, pues vamos a hacer lo siguiente. Vente mañana, porque yo trabajo temprano, yo tengo que levantar a las 5 de la mañana. Vente mañana y hablamos. ¿Usted le diría eso a Jesús? Pero con nuestras acciones parece que sí, se lo decimos algunas veces. Le decimos al maestro, olvídate de eso, hablamos después. Alguien me decía, ¿sabes qué, pastor? Yo no voy al culto hoy porque tengo un baby shower. Y yo, ¿cómo? Sí, hay un baby shower y yo no voy. Y yo, no, estás jugando conmigo, ¿verdad? No, pastor, es serio. Y como me lo dijo tan serio, y creía que eso era tan importante, y dije, espera, déjame no ofenderlo. Y ya, pues está bien, nos vemos el domingo que viene. Imagínense, para el baby shower. Porque así le decimos al maestro, chico, oye, no te puedo atender. A Marcos, que tú le dirías así al maestro, no te puedo atender, chico, voy para un baby shower hoy. Pero hablamos la semana que viene, vamos, ¿ok? Te vi un mensaje de texto, esa es buena. Te envío un mensaje de texto cuando llegue a casa. No me llame, yo te llamo. Esa quedó bien. Eso perfecto quedó. Esa es clásica. Jesús quiere, el resucitado quiere tener comunión con nosotros. Los discípulos le dijeron, no tengo pescado para ti. Pero como Él siempre va más allá, Juan dice que Él nos amó primero. Él conoce lo que somos nosotros. Así que Él se adelanta y antes de que le traigan a Él los 153 peces, ya el maestro tenía en la playa sobre brasas un pescado y pan. Tenemos que zumbarnos al agua como lo hizo Pedro. Se ciñó la ropa y dijo, voy al encuentro con el maestro. Voy al encuentro con el resucitado. No podemos seguir mandándole mensajes de texto a Jesús. No podemos seguir postergando el tiempo de comunión con el Señor. Hay que entender que vivir con el resucitado implica atenderlo cuando Él se aparezca en la escena de nuestra vida. Hay que hacerle caso al maestro para ver cosas extraordinarias. Imagínense que los discípulos dijeron, no, muchachos, llevamos aquí pescando, le hemos tirado como 80 veces a la derecha, 95 a la izquierda, 40 para la popa, 95 para la proa, y ahora este viene a decirle que la tiro otra vez para la derecha.
Cuando aprendemos a escuchar la voz de Jesús, vemos cosas extraordinarias. Los discípulos tiraron la red a la derecha y consiguieron una pesca extraordinaria. El resucitado desea que tú escuches sus instrucciones. Las instrucciones están en las Sagradas Escrituras. Y cuando aprendemos y entendemos lo que la palabra de Dios habla en nuestra vida, nosotros veremos milagros extraordinarios en nuestra vida. Veremos que el propósito y la voluntad de Dios se cumple para nuestra vida. Estos 153 peces, dicen los teólogos, que representaban en ese momento a la humanidad entera. Y algo extraordinario es que la red no se rompió. A mí me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque la gente dice, ay, a mí me gusta esa chiquita. Las iglesias grandes no. La red representa las iglesias bien grandes, que no se rompen, que todo lo que entra ahí puede echar para adelante. Ay, no hay un amén. Amén. 153 peces se rompían. Y nosotros estamos en el albor de un proyecto extraordinario que es nuestro nuevo templo. Aleluya. Aleluya, qué bueno, alguien dijo gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y eso implica que la gente puede edificarse, puede crecer dentro de la red, porque para todos, dijo el apóstol Pedro, es el llamado. Es para que todas y todas podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el llamado implica eso, que podamos alcanzar. Esta palabra la compartí con los hermanos de Manatí. Queremos alcanzar a cuanto rincón del pueblo hay. En Manatí se cree que hay 150 iglesias. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay iglesias en cada esquina. Estadísticamente hablando, se supone que nosotros no lleguemos ni a más de 200 personas. Estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque si el pueblo que tiene son 30.000 personas, no puedes pretender que tenga un templo de 5.000 o 7.000 personas. ¿Pero usted cree que yo creo eso? Claro que no. Porque yo quiero escuchar la voz del maestro cuando me diga, Ariel, tira la red a la derecha. Porque no solamente se van a llenar con 153, van a ser 153.000. Eso quiere decir la multiplicación exponencialmente del propósito de Dios para nuestra vida. Los 153 peces es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que tú y yo podamos disfrutar esa voluntad, esa plenitud de Dios, no en un ratito nada más cuando nos sentemos aquí, que cuando tú salgas de aquí, usted salga encendido. Mañana a las 5 de la tarde, cuando mi amigo Jimmy salga guabinado de la oficina, que nos dan como pandereta, aleluya. La palabra de Dios todavía revolucionando el corazón y la mente nos hace sentir y entender que la voluntad de Dios se cumplirá a plenitud, porque nosotros hemos cumplido con el mandato de Jesús de tirar la red a la derecha. Jesús dijo que la bendición de Él, o mejor dicho el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la bendición de Dios no se queda corta, no se apaga. En la casa aquí hay gente de negocios que son exitosísimos. Si pudiéramos interpretar eso a la vida cristiana, allí. Pero como único se interpreta es andando con el resucitado. Pedro le intentó y fracasó. No me digas porque yo no te voy a negar a ti por sus pantalones, porque el tipo era pantalonú, como decimos nosotros. Andaba siempre con un 38 arriba de la cintura. Le voló el chicho de la oreja a uno allí cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Estoy parafraseando en el tiempo moderno, ¿verdad? Andaba con un sable amolado hasta el cabo. Pero un 38, y cuando aquel ¡pah! Se fue un disparo. Él no le quería disparar al chicho de oreja, le quería disparar a otra cosa. ¿A qué? Milagrosamente. Porque el tipo iba a él siempre. Pero eso no garantiza el éxito.
cuando se encontró con él resucitado esa mañana en la playa, tuvo que entregarse por completo. Allí desarmó las balas del 38. Allí tiró el 38 al piso y le dijo finalmente al maestro: Señor, tú sabes todas las cosas. Tenemos que zumbarnos, tenemos que hacerle caso al resucitado para que puedas hacer lo que Él te envió a hacer, para que puedas disfrutar de la bendición que Él quiere para ti. Él se ha aparecido en tu vida. Él se va a seguir apareciendo en tu vida. ¿Qué le vas a contestar cuando vuelva a aparecerse en tu vida? ¿Le vas a decir, te llamo después, te envío un mensaje de texto? ¿O sencillamente le vas a decir, ven, siéntate, vamos a compartir cuáles son las nuevas instrucciones, porque quiero hacer tu voluntad? Nos hemos empeñado como iglesia en alcanzar a otros y a otros para el Señor. Invita a otros para el Señor. Que no pase una semana sin que tú le digas a alguien, oye, te acompáñame a la iglesia. ¿Conoces de Jesús? Díselo. ¿Qué tienes miedo? ¿Al no? No importa. No es a ti que te dicen que no. Es al Señor. Los discípulos tenían miedo. Tenían mucho miedo. Hay una serie nueva que posiblemente irá al aire hoy. Durante todos estos domingos las he estado dando. A las 8, a las 9 sale por NBC, que habla sobre la vida de Jesús. Y obviamente ha ganado premios porque todas esas películas y series las hacían fuera del contexto bíblico. Esta la hicieron con las palabras mismas de la Escritura. Y ha sido un éxito extraordinario. Muy bien hecha. Y me encantó la parte cuando ellos estaban temerosos y ansiosos porque Jesús había muerto y estaban esperando la resurrección. Estaban tan temerosos. Y es espectacular cómo transmiten la ansiedad, la preocupación, el miedo que tenían los discípulos. ¿Tendrás tú también ansiedad por lo que está pasando? ¿Tendrás tu miedo por lo que está sucediendo? ¿No tendrás esperanza de que el resucitado vaya a hacer algo contigo? Yo quiero invitarte en esta noche a que Él se ha aparecido en la escena de tu vida. Hay que zumbarnos, como hizo Pedro. Hay que ir al encuentro con el Maestro para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Ponte en pie.